El día de hoy lo quiero invitar para que juntos exploremos una verdad que como hijos de Dios debemos tener presente todo el tiempo. Esta verdad es el principio en el cual descansa nuestra fe. Y la verdad o el principio que quiero compartir con ustedes esta mañana es el siguiente: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Puedes decir conmigo esto? Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ahora yo te quiero invitar a que lo hagas y lo expreses desde una convicción que sale de lo profundo de tu corazón. Y esto: Dios está conmigo. Yo sé porque sé que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen sí a esto? Dios está con nosotros en cada momento de la vida, en medio de las alegrías, en medio de las tristezas, en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de cada desafío que la vida nos presenta. Podemos descansar en su perfecto amor, porque su perfecto amor hacia usted y hacia mí es como un ancla que sostiene nuestra vida. Así que el día de hoy quiero invitarlo a reflexionar en este principio. Quiero invitarlo a reflexionar en esta verdad, en cómo podemos experimentar la presencia de Dios continuamente en nuestras vidas, porque su presencia, porque Dios en mí, porque Dios en nosotros, porque Dios con nosotros es quien cambia nuestra vida, es quien transforma nuestra existencia. Así que quiero compartir o introducir esta serie que por las próximas 4 semanas estaremos hablando con ustedes, y es Mesías, Jesucristo, el Rey prometido. Así que quiero llevarlo al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Usted y yo encontramos en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 el principio de la creación. Y muchos ya conocen esta historia cuando Dios formó al hombre, cuando Dios creó todo lo que había en el mundo, en el huerto, y se lo dio a Adán y a Eva para que ellos gobernasen sobre todo lo creado. En el capítulo 3 de Génesis encontramos que viene la serpiente, y dice la Biblia que era más astuta que todos los animales. Y dice la Biblia que la serpiente apeló a la conciencia o al albedrío que Dios le había dado al ser humano. Y la serpiente viene y le dice a Eva: con que Dios les dijo que no podían comer del árbol del bien y del mal. Y empiezan a tener este diálogo. Y de pronto usted conoce la historia. Eva prueba, Eva come y le da a Adán a probar de lo que Dios les había prohibido tomar o tocar. Usted y yo conocemos la historia. A través de esto, a través de la desobediencia de Adán y de Eva, vino una consecuencia sobre el ser humano. En Génesis capítulo 3, versículo 8, nos dice la Biblia que Dios se paseaba sobre el huerto. Y el plan de Dios desde el principio de la creación era tener una relación cercana con el ser humano. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto y tenía diálogos o conversaciones con Adán y Eva. Después del versículo 8, dice la Biblia que de pronto Dios está en el huerto paseándose, y su presencia en ese lugar. Y Adán y Eva estaban escondidos porque sus ojos habían sido abiertos. El pecado había sido probado por Adán y Eva, y la vergüenza de lo que habían hecho, la vergüenza de la condición que ellos tenían, los hacía esconderse de la presencia de Dios. Hubo una ruptura en ese tiempo.
hubo una ruptura entre la relación que Adán y Eva tenían para con Dios, pero también hubo una consecuencia que el ser humano estaba pagando. Nadie podía pagar la deuda. Nadie tenía la capacidad para poder pagar el precio para que el hombre volviera a tener una reconciliación con Dios. Muchos años después, 700 años antes del nacimiento de Jesús, hubo un profeta llamado Isaías. Isaías dio una profecía. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 7:14. Pero antes de darle lectura a lo que dice la Biblia en Isaías 7:14, encontramos la consecuencia en la que el ser humano vivía. No había una reconciliación entre el ser humano y Dios. Y el ser humano estaba viviendo constantemente la consecuencia que venía desde Adán y Eva. En Isaías capítulo 7, versículo 14, encontramos una historia en la que el pueblo de Israel estaba enfrentando una situación política, pero también militar, muy desafiante. Lo que estaba sucediendo en este tiempo es que había dos reinos que querían gobernar Israel, que querían gobernar a Judá. Y dice la historia en la Biblia que en medio del caos que se presentaba en ese momento, en medio de la angustia del rey y la incertidumbre por no saber qué decisiones tomar, el profeta Isaías se levanta y ofrece un mensaje profético que cambiaría la historia de la humanidad. Esto sucedió 700 años antes de que Jesús naciera. Y la profecía que Isaías da a Israel es que Dios intervendría y protegería a Judá. Isaías capítulo 7, verso 14, dice la Biblia: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Pon atención en estos detalles. Isaías está dando una profecía 700, ¿sabes lo que son 700 años? Muchísimos años antes. Pero esta profecía era una profecía doble, que no solamente tendría su cumplimiento en ese tiempo, pero tendría el cumplimiento 700 años después. Dios estaba trayendo esperanza no solamente al pueblo de Israel, pero esperanza a toda la humanidad. Lo que Dios estaba hablando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, de que intervendría Dios a favor de ellos, no es solamente una profecía que se quedó para el pueblo de Israel. Es una profecía que tuvo el cumplimiento. ¿Cuántos? 700 años después. El profeta Isaías habla una palabra profética y presenta como una garantía divina a Emmanuel en medio de cualquier caos que el ser humano pudiera tener. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25 lo siguiente. ¿Me puedes ayudar a leerlo? Dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José. Antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 21, dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, déjame regresar un poquito a Génesis. ¿Cuál era el plan de Dios desde el principio? Estar, habitar, tener una comunión con el hombre. Pero esta comunión se rompió por la desobediencia de Adán y de Eva. Nadie podía calificar, nadie tenía la capacidad para hacer sacrificio propicio para una reconciliación entre el ser humano y Dios. Al anunciar Isaías la venida del Mesías, del Redentor, de Cristo Jesús, con él vendría la restauración de lo quebrado, la restauración de lo quebrantado. Entonces, el plan de Dios no era solamente traer salvación, libertad a cierto grupo de personas solamente. El plan de Dios era que a través de Cristo Jesús pudiera haber una reconciliación entre Dios y la humanidad. Había solamente uno capaz. Había solamente uno que cumplía con los requisitos para poder hacer esto, para hacer un sacrificio de olor fragante, y ese fue Cristo Jesús. Jesús trajo consigo, número 1, redención y salvación. Escucha, muchas veces pensamos o reflexionamos solamente en que un niño nació, en que vinieron 3 reyes del oriente, en que vinieron y le ofrecieron algunos regalos, y nos olvidamos de todo lo que Jesús vino a hacer por usted y por mí. El propósito de él se cumplió estando en la cruz del Calvario, pero no hubiese llegado a la cruz del Calvario si no hubiera empezado desde el principio, que fue naciendo, porque con su nacimiento traería redención y salvación. ¿Sabes? Redención y salvación es algo que el hombre jamás podía lograr por sus propios méritos. Y Jesús trajo consigo la reconciliación y la salvación. Jesús trajo consigo, número 2, reconciliación con Dios. Porque solo a través de Cristo el hombre puede reconciliarse con Dios. Solamente a través de Cristo el hombre puede tener una relación que se había roto, que se había quebrantado a causa del pecado. Número 3, Cristo trajo consigo vida abundante. Cristo trajo consigo una vida abundante, una vida que solamente Cristo ofrece, una vida nueva que solamente Cristo nos da. Pero esta vida abundante de la que Cristo habla, de la que la palabra nos habla, no es una vida abundante solo en términos espirituales, sino que también se refleja en aspectos prácticos en tu vida y en mi vida. Aspectos prácticos como el amor, como la compasión, pero también el servicio a los demás. Esta semana anterior tuve una junta con alguien y me decía: háblame un poquito acerca de ustedes, de lo de la iglesia, qué es lo que hacen. Y yo empecé la conversación con esto: amamos a Dios, porque si amamos a Dios, amamos a la gente.
Amar a Dios es amar a la gente. Servir a Dios es servir a la gente. Y todo esto lo trajo consigo Cristo Jesús. Usted y yo podemos hablar de una vida nueva. Usted y yo podemos hablar de una vida plena que solamente encontramos cuando nos reconciliamos usted y yo con Cristo Jesús. Cuando entendimos la necesidad de nuestro corazón de que necesitábamos un Salvador. Cuando usted y yo entendimos la necesidad de nuestro corazón de que nadie podía llenar el vacío que había en nosotros. Cuando usted y yo entendimos la necesidad del Mesías en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, nuestro nombre inmediatamente fue escrito en el libro de la vida. Esto no hubiese sucedido sin la venida del Mesías. Gracias a Dios por ese plan maravilloso de redención, es que usted y yo nos podemos acercar hasta el trono de la gracia para recibir oportuno socorro a nuestras vidas. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por ti, intercediendo por ti. Nada de esto hubiese sucedido si el Mesías no hubiera venido. Así que Cristo trajo consigo no solamente la redención y salvación, trajo la reconciliación con Dios, trajo una vida abundante a nosotros, pero también Cristo trajo consigo esperanza de vida para el ser humano, la promesa de vida, la promesa de esperanza, de un futuro reconciliado con Dios. Escucha esto: un futuro reconciliado con Dios ofrece a tu vida y a mi vida consuelo, pero también dirección. Cristo trajo consigo, además de todas las mencionadas anteriormente, una transformación personal. Gloria a Dios por esto. Escucha esto: si tú dices que eres hijo de Dios y no hay cambios en tu vida, formas de pensar, formas de hablar, formas de actuar, algo está sucediendo. Te puedes saber toda la palabra, pero si no hay una evidencia en tu vida, que esa evidencia es cambio, que es transformación, no importa que recites de Génesis a Apocalipsis, es intelecto vano, conocimiento intelectual solamente. Y Dios, a través de su palabra y de una relación con Él, ofrece esa transformación diariamente en nosotros. Tú puedes voltear atrás y ver que no eres el mismo de antes. ¿Cuántos dicen? No levante su mano, por favor. Entonces, ¿sabes qué? Así que Dios con nosotros tiene un significado profundo que refleja una cercanía, pero también una relación. ¿Sabes que Dios es un Dios relacional? El mismo Dios que creó los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, todo lo que existe, es un Dios que habita por medio de Jesucristo en mi corazón y en tu corazón. Entonces, Dios es un Dios relacional. Di conmigo: Dios es un Dios que busca mi cercanía. Dios es un Dios que busca amorosamente tener una relación con la humanidad. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Sabes que Dios está tan presente en tu vida, más de lo que tú puedes pensar? Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más dolorosos, cuando tú entiendes esta verdad y sabes que Él está contigo, vas a poder recibir la fuerza para seguir hacia adelante. Él
ofrece consuelo, pero también protección. Él es un Dios personal. Él es un Dios que quiere cumplir sus promesas en tu vida. Cuando usted y yo comprendemos este significado, viviremos con la certeza presente en nuestro corazón, en cada aspecto de nuestra vida, sabiendo que como resultado de esa confianza de que sé que Él está conmigo, voy a tener esperanza, dirección, pero también propósito. Cristo ofrece y trajo consigo bastantes beneficios para la humanidad. Tristemente, el ser humano quiere probar y quiere buscar siempre por lados y caminos donde traerán consecuencias catastróficas a sus vidas. Así que si tú estás aquí por primera vez y no tienes a Cristo en tu corazón, ya no busques más. Él vino con un propósito, y ese propósito era darte vida y vida en abundancia. El propósito era de que tú tuvieras una reconciliación con Él y de que tú vivieras en el cumplimiento de sus promesas. Pero ¿sabes? Cristo también trajo consigo paz emocional. Escucha esto. Cristo trajo consigo paz emocional. Una paz que en medio de cualquier situación sobrepasa nuestro entendimiento. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Lo puedes leer conmigo? Dice la Biblia, Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén angustiados. Déjame hacer una pausa. Yo sé que algunos de los que están aquí este día pudieron venir angustiados, preocupados, ansiosos por algo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que por nada estén angustiados. Hay otras versiones que dicen por nada estés afanoso. ¿Cuántos afanosos hay aquí? ¿Sabes que el afán produce en muchos ansiedad? Y la ansiedad es una enfermedad que en los últimos años ha venido a tocar la puerta de muchos de los que estamos aquí. Pero es en esos momentos en los que tenemos que ir a la palabra y ver qué es lo que dice Él en su palabra. ¿Qué es lo que Cristo trajo consigo? Y tú tienes que recordar que Cristo trajo consigo una paz emocional a tu vida. Dice la Biblia, por nada estén angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7 es uno de mis versículos favoritos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y déjame hablarte un poquito a ti que estás padeciendo esta enfermedad llamada ansiedad. Un caos en todas tus emociones, un caos en todos tus pensamientos. Déjame hablarte lo que dice la palabra. Y la palabra dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una historia que les hemos contado continuamente. Cuando sepultamos a nuestro hijo, nos subimos a la camioneta, mi esposa y yo. Todos estaban por allá. Y en el cementerio nos terminamos, nos subimos a la camioneta. Queríamos un poquito de espacio para nosotros. Y de pronto le pregunto yo a mi esposa, oye, ¿cómo te sientes? Y me dice, me siento rara. ¿Por qué? Porque yo también me sentía raro.
Y no es que te sientas adormecido, escucha esto, eso no es. Es que aún en medio del peor de los dolores, es que aún en medio de la peor de las circunstancias, es que aún en medio del peor de los diagnósticos, cuando tú tienes una relación personal con Dios y cuando sabes que Él está en ti, empiezas a vivir lo que dice la palabra. Y empiezas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendes y no comprendes con tu mente. Tu razonamiento no te da para más, para comprender por qué es que te sientes de esa forma. Pero en medio del dolor más profundo, cuando tú tienes una relación con Él, vas a poder experimentar esa paz de la que habla la Biblia, de la que Dios nos dice en su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. No lo comprendíamos con nuestra mente, pero sentíamos una paz inigualable dentro de nuestro corazón. Y lo mismo que recibimos, te lo ofrecemos a ti, amado hermano, amado amigo. Lo mismo que Dios nos ha dado y cómo Dios se ha manifestado a nuestra vida, es lo mismo que te compartimos, porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Porque si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer también en ustedes. A lo que te quiero animar, a lo que te quiero invitar en este día, es que seas intencional en tener una relación personal diariamente. Una relación muestra una cercanía con alguien al que te interesa. Tú no tienes una relación con alguien que no te interesa. Porque déjame explicártelo de esta manera. Hay gente con la que no nos interesa tener una relación de amistad, de negocios. Seamos honestos, ¿verdad que sí? Y cuando no te interesa mantener una relación, dices, entre más lejos. Lo triste es que hay muchas familias que viven en quebranto y en división, que aún entre familias se dicen eso. Entre más lejos. Ahora que se vienen las fechas de las cenas, de convivir, empiezas a hacer tu grupito. Si van ellos, yo no voy. Porque con ellos, entre más lejos, no le vayan a poner algo a la comida y ¿verdad? Pero tú vas a mantener una relación cercana con aquellos que te interesa hacerlo. ¿Verdad que así somos? ¿Sí? Hay muchos que buscan una relación con alguien solamente por los beneficios que pueden obtener de esa persona. ¿Verdad que sí? Pero con Dios no funciona de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón y aún discierne nuestros pensamientos más profundos que podemos tener. Aún así, su gracia es suficiente. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Yo quiero apelar, quiero animarte, quiero invitarte a que hagas de tu relación con Dios un alimento diario para tu vida, con la seguridad de que Él está en ti, Él está contigo, que por medio de su Espíritu Santo, su presencia está en ti. Entonces, Cristo nos ofrece paz emocional. Ya estoy por terminar. Pero Jesús también nos permite tener una paz con los demás. Escucha. Jesús nos permite tener una paz con los demás. Ahora, hay muchos que se la pasan empleitados con medio mundo. Hello. Hay muchos que están emproblemados, que están con problemas con todo mundo.
Aún con el vecino mire, luego aquí vivimos en casas donde tenemos al vecino bien pegadito, escuchamos todo, ¿verdad que sí? Pero más aún, yo soy cristiano, tengo una experiencia los domingos, tengo una devoción por Dios cada domingo. Y saben los vecinos que tú sales a las 11 porque luego llegas tarde, sales a las 11:10 de la mañana y etcétera, pero ni siquiera volteas para darle los buenos días de lunes a viernes. O más aún, ves que su banqueta está sucia y tú hasta donde está la línea, hasta ahí llega tu escoba. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no somos más intencionales? Empezamos a mostrar más a Cristo de una forma práctica. Y hoy podemos tener una cercanía con aquellos. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que seamos pacificadores. La Biblia dice, mira, te lo voy a decir. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 9: dichosos los que trabajan por la paz. Escucha esto: dichosos los que trabajan por la paz. Hay otras versiones que dicen que son bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Participa conmigo. ¿Quién es un pacificador? Un pacificador es el que pone paz en medio de dos, ¿qué? Bandos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que hacemos regularmente? Viene una persona y te dice, uy, te empieza a hablar mal de la otra. No, es que aquel, es que lo otro. Lo vemos mucho en nuestro diario vivir, en el trabajo, en el medio en el que nos desenvolvemos diariamente. Pero tú decides en ese momento no tomar un bando, sino tomar la bandera de la paz y ser un pacificador entre dos lados. Pero ¿qué es lo que decimos? No, hombre, ese asunto no es mío, hay aquellos que se las arreglen, yo que me tengo que andar metiendo en todo eso. Pero si están viniendo contigo, probablemente es porque han visto una diferencia en tu vida. Y no es momento de tomar un lado, sino de tomar una bandera que se llama Cristo y traer una reconciliación entre dos lados. ¿Se puede o no se puede? Ahora viene el tiempo de fiestas, Navidad, viene todo esto. Sé tú el pacificador. No seas el que toma lado. Yo no voy con la familia de mi esposo porque, si vieran. No, sé tú el que no tomes bando. Sé tú el pacificador. Sé tú el que anima, el que trae una reconciliación entre dos partes. Porque la Biblia dice que dichosos los que trabajan por la paz. Así que Jesús nos permite tener paz con los demás. Esto nos habla de una paz relacional. En tus relaciones de amistad, en tus relaciones de familia, en tus relaciones laborales, mantén la paz. Dice la Biblia, dichosos los que trabajan por la paz. Hablando de una paz relacional. ¿Y sabes lo que una paz relacional provoca? Provoca el amor. Una paz relacional provoca el perdón, pero también a la compasión. Hay gente que se la pasa haciendo mucho daño a los demás. Velo con los ojos de Cristo. Velo con los ojos de compasión. Porque Él tiene necesidad en su corazón de lo que tú tienes. Eso se llama Cristo Jesús. ¿Estamos? ¿Sí? Para terminar, número 3, por último, y bien importante, es que Jesús nos permite hacer la paz con Dios nuestro Padre. Sin Cristo Jesús, el hombre no podía tener una reconciliación con Dios. Cristo Jesús nos permite hacer la paz con Dios nuestro Padre. Te quiero hablar de la paz espiritual. Una paz espiritual. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, versículo 1 dice la Biblia: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién?
de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarte y afianzar esta verdad en tu vida, de que Dios está contigo. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El plan de Dios desde el principio fue que el ser humano tuviera una relación personal con Él. Por la desobediencia de Adán y Eva, vino una consecuencia al hombre, que solamente había uno que cumplía con los requisitos para una reconciliación entre el hombre y Dios, y ese fue Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús trajo consigo la redención y la salvación. Trajo la reconciliación con Dios. Nos ofrece una vida abundante, una esperanza de vida, pero también una transformación personal. Jesús nos ofrece también paz emocional, una paz relacional, pero también una paz espiritual. Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la Biblia en Isaías capítulo 41, verso 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Piensa en esta verdad. Toma un tiempo para meditar en esta verdad. Y hoy podemos tomar este tiempo y agradecerle a Dios por haber enviado a Emmanuel, a Cristo Jesús, para que a través de Él usted y yo tuviéramos una reconciliación y una cercanía con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Toma este tiempo para pensar. Toma este tiempo para meditar. Dios está contigo, aún en la peor de las circunstancias. Dios está contigo. Aún en la peor de las enfermedades, Dios está contigo. Aún en medio de cualquier quebranto, de cualquier dolor, Dios está contigo. Aún en medio de todo lo adverso que has estado viviendo en este tiempo, Dios está contigo. Probablemente estás aquí en esta mañana y tu vida ha sido una vida que ha ofendido constantemente el corazón de Dios. Y te has encontrado como Adán y Eva cuando Dios preguntó en dónde están. Estaban escondidos porque les avergonzaba lo que habían hecho. Probablemente tú te has estado escondiendo de la presencia de Dios porque te avergüenza lo que has hecho en lo oculto. Pero hoy el Señor está aquí y basta el reconocer la necesidad que tú y yo tenemos, pedirle perdón y reivindicar nuestras acciones. Si gustas levantar tus manos en adoración o en rendición también a Dios. Padre, hoy te damos gracias porque por medio de ti nos has reconciliado con Dios. Nos has dado vida abundante, una esperanza de vida. Gracias porque tú traes paz emocional en medio de todo el caos que podemos sentir. Gracias porque tú nos llamas y nos invitas a estar en paz con los demás, a tener una paz relacional,
donde el amor, el perdón y la compasión se dejan ver en nuestras vidas. Hoy te damos gracias porque por medio de ti, Señor Jesús, podemos estar en paz para con Dios. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva